Darles la bienvenida. Para mí es un agrado el estar con ustedes hoy día en un tema que a mí me apasiona bastante y que tiene que ver con la gestión del bienestar, sobre todo en aquellos que estamos ejerciendo disciplinas asociadas a la salud y que estamos también en la tarea de acompañar a otros en el aprendizaje. Eh, es interesante que nos reunamos, ¿cierto?, a reflexionar sobre estos temas. Primero decir que el formato en el que estamos trabajando tiene sus pros y sus contras. Tiene el pro de que nos podemos conectar desde cualquier lado, pero a veces dificulta un poco la interacción, así que yo le agradecería profundamente si es que alguno de ustedes tiene alguna duda, algún comentario que hacer, que lo haga saber a través de estos botoncitos que tiene Zoom, ¿cierto? De levantar la mano, abrir libremente el micrófono o el chat para interactuar. Es interesante hacer ese ejercicio, sobre todo cuando hablamos de temas que se nutren muchísimo en la reflexión. ¿Bien? ¿Qué me interesa que conversemos hoy? Básicamente, esta especie de estereotipo que ronda en torno a los profesionales de salud, que tiene que ver con la figura del superhéroe, sobre todo en los últimos meses, por razones obvias. Todo el contexto, cierto, de pandemia que ha hecho que la figura de quienes están trabajando en esta primera línea parezca como heroica. Tiene una luz y tiene una sombra. Desde mi punto de vista, efectivamente hay un reconocimiento al valor, pero por otro lado también existe todo lo que implica las prohibiciones del héroe. Las prohibiciones del héroe es que el héroe jamás se rinde, es que el héroe jamás descansa, es que el héroe jamás se fragiliza. Entonces creo que es interesante observar que cuando instalamos este discurso, también estamos instalando estas prohibiciones, tanto hacia nosotros mismos como hacia quienes acompañamos en el aprendizaje de estas disciplinas. Entonces me tomo de esta imagen porque creo que es interesante mostrarla, y es que cada vez que viajamos, ¿cierto?, en las indicaciones de seguridad se nos dice que si la presión al interior de la cabina baja, van a caer las máscaras de oxígeno, y que lo primero que tenemos que hacer, ¿cierto?, es ponernos primero la nuestra antes de ayudarle a otro a usar la suya. Y si uno quisiera llevarse ese mensaje a la vida, de alguna manera tenemos que instalar la idea de que no estamos siendo egoístas cuando hacemos esto, es decir, no estamos siendo egoístas cuando nos ponemos al centro, porque quienes trabajamos en relaciones de servicio necesitamos tener herramientas avanzadas en autocuidado. Esto no es un privilegio, esto no es una herramienta burguesa. El autocuidado es una necesidad cuando estamos en relaciones de servicio, porque las relaciones de servicio ocurren también en aquellos que las estamos estableciendo. Somos canal, entonces pasa en nosotros también. Desde ese lugar, entonces, que me propongo llegar con estos minutos de conversación, y es que reflexionemos acerca de lo que estamos haciendo al respecto, y de qué estamos promoviendo en nuestros estudiantes, qué estamos haciendo nosotros como profesionales de salud en estos temas, qué tanto lo estamos llevando a nuestra propia vida, a nuestra propia experiencia, porque desde ahí también estamos formando. En la medida en que nosotros somos docentes, aplica esto del ser y parecer, y a veces tenemos discursos súper armados que son muy armónicos, pero en la conducta no son tanto. Entonces, mirarnos, ¿cierto? Y establecer qué estamos haciendo cada uno de nosotros en temas de autocuidado y bienestar, y qué es lo que estamos promoviendo en nuestros estudiantes, creo que es una pregunta interesante. Entonces, acá, básicamente de lo que se trata es de instalar la idea de que el bienestar es un resultado de ciertas decisiones. El bienestar es la consecuencia de ciertas elecciones. Todos sabemos cuál es la receta, ¿cierto?, del colapso, y podríamos enumerar varias cosas que todos a lo mejor incluso hacemos hoy día como para colapsar, ¿cierto? Alimentarnos mal, sobrecarga laboral, en fin, relaciones a veces con amigos o con cercanos que no son muy nutritivas, poco tiempo, ¿cierto?, para a lo mejor alguna práctica física, tal vez poco tiempo para prácticas meditativas, en fin.
el ritmo de vida, ¿cierto? De alguna forma es una especie de promotor de lo contrario, de el abandono y la autoinmolación. Interesante entonces plantear que el bienestar no aparece en la bandeja del desayuno. El bienestar hay que construirlo, y es una disciplina y es consecuencia de decisiones que vamos tomando. Entonces, para hablar un poco de bienestar, yo creo que lo primero que necesitamos es reflexionar acerca de las relaciones que establecemos con las situaciones que ocurren, con la realidad, con lo que es. ¿Qué pasa? No existe autocuidado posible ni bienestar posible si es que yo estoy constantemente relacionándome con lo que espero y no con lo que es. Entonces, lo primero que me gustaría plantear es que el bienestar y el autocuidado se construyen presente. Si yo espero que cuando esté de vacaciones voy a ser realmente feliz, voy a estar postergando algo que puedo darme hoy. Si yo espero que cuando me compre una casa voy a ser más feliz, lo mismo. Si yo espero que cuando cambie el auto voy a ser más feliz porque voy a ahorrar tiempo, lo mismo. El punto aquí es, ¿me relaciono con lo que es, con lo que existe, con lo que tengo, con lo que hay o con lo que espero? ¿Sí? En general, siempre estamos instalados, si ustedes se fijan, en una cultura que promueve el paradigma del cambio, que es lo que a mi juicio explica un poco el mol lleno. Esto de que cuando a lo mejor tenga otros zapatitos voy a ser más feliz, cuando a lo mejor cambie el celular voy a ser más feliz, cuando haga cosas concretas, reemplace unas cosas por otras. Cuando me separe de esta pareja voy a ser más feliz. Y siempre lo estoy poniendo en futuro. El bienestar y el autocuidado es en presente. ¿Ya? Es en presente y se construye con lo que hoy es posible. Yo cuando converso con estudiantes y también con pacientes en la consulta y pregunto qué estás haciendo para cuidarte, me dicen, no, lo que pasa es que no he tenido tiempo porque volví a trabajar, así que cuando salga de vacaciones ahí pretendo entrenar un poquito, volver a hacer yoga, ya. De eso hablamos en el fondo. Y no se trata de establecer rutinas que sean de deportistas de alto rendimiento ni de maestros zen, sino de pequeños momentos donde yo conecto con lo que es, con el presente. Eso es de lo que vamos a hablar. El mejor antídoto que yo creo que existe frente a la incertidumbre, entonces, son las rutinas y los hábitos que promueven bienestar. Básicamente es hacernos cargo de lo que sí depende de nosotros, porque hay millones de cosas, infinitas cosas que no dependen de nosotros, hacernos cargo de las que sí, seleccionar, ¿cierto?, frente a una situación determinada, qué de esto depende de mí y qué no, y conducirnos en lo que sí. Y en el plano de las rutinas y de los hábitos, yo creo que el mantra aquí es darnos lo mejor que podamos darnos en la situación que sea. O sea, si estoy en una situación determinada y tengo que elegir, no sé, el café que voy a tomar, ¿cuál es el mejor café que me puedo dar? ¿Sí? Si es que estoy en en un plano social, ¿cierto? ¿Cuáles son los vínculos más nutritivos que yo puedo sostener? ¿Sí? Si yo tengo la posibilidad de invertir en ocio, ¿qué es lo más nutritivo que puedo ver, que puedo apreciar? Tal vez puedo tener acceso a una obra, tal vez a una exposición. ¿Qué es lo mejor que me puedo dar? Si yo me voy a alimentar, ¿qué es lo más nutritivo que puedo encontrar? ¿Sí? Y todo eso transformarlo en rutina y en hábitos hasta que se hace transparente, hasta que no lo vemos, hasta que simplemente ocurre. Cuando hablamos entonces de autocuidado, a mí me gusta harto esta mirada que tiene que ver con las 5 casas. Las 5 casas es una forma de observar el autocuidado desde 5 esferas distintas. Son como los 5 dominios del ser o los 5 espacios donde existimos. ¿Ya? Entonces implica hacernos cargo de crear nuestro bienestar, cuidando estas casas, ¿cierto? O los lugares que habitamos para sentirnos un poco más seguros, más protegidos.
Estas 5 casas no quiere decir que todos vamos a tener que implementar todas las estrategias en cada una de ellas. Sin embargo, es interesante hacer el ejercicio de mirar estos 5 dominios, de mirar estos 5 espacios y de tratar de identificar qué hago en esos 5 espacios, qué podría a lo mejor traer, ¿sí? ¿Qué podría incorporar? Esa es la idea. Vamos a hablar de una primera casa, que es la casa mental, el lugar donde están nuestros pensamientos, nuestras construcciones, ¿cierto? Cognitivas. Y una forma de mantener esta casa en orden implica, ¿cierto?, aceptar la situación en presente. Cuando nos relacionamos con las idealizaciones o las expectativas, nos salimos del presente y se genera el sufrimiento. Cuando las cosas no son como esperábamos, implica rearmarnos y aparece el sufrimiento. Entonces, aceptar la situación tal cual es y ver qué de lo que está ocurriendo es gestionable por mí y tomar ese camino y qué no, y separarme de eso. Dirigir la atención hacia experiencias, por ejemplo, neutras o positivas. Todas las experiencias son como una especie de foto y yo podría decir que tal vez es súper escasa la foto perfecta. En un mismo cuadro yo podría reconocer que hay cosas positivas, cosas negativas y cosas neutras. Y cuando yo trabajo mi atención, la atención es una especie de linterna que donde ilumina ve con claridad, entonces yo puedo dirigir mi atención hacia los aspectos de la experiencia que son más neutros o más positivos. Eso no quiere decir que yo niegue lo negativo, quiere decir que pongo un foco en lo que me sirve para poder gestionar la situación. Reemplazar la búsqueda de motivación. Yo creo que cuando buscamos motivación a veces nos atrapamos un poco. La motivación tiene que ver con también buscar lo que me gusta y lo que no, entonces voy hacia lo que me gusta y desecho lo que no. El buscar el sentido, a mi juicio, es más trascendente y no necesariamente vamos a estar motivados, ¿sí? La búsqueda de sentido es bastante más amplia. Cuidar, por ejemplo, cómo iniciamos el día es una instrucción a nuestra mente, el cómo yo dispongo, ¿cierto? La energía de inicio, es como el motor de partida del auto, ¿sí? Y adoptar medidas de higiene del sueño. Antes de comenzar estábamos hablando de las horas que yo dormía y yo decía, yo estoy bien y funciono bien con 5 horas de sueño. Implica siempre que a lo mejor no soy muy buena para trasnochar, pero sí levantarme temprano y eso para mí es suficiente. Otras personas pueden decir, no, para mí necesito 8 y las 8 son sagradas. Ok, pero que esas 8 o esas 5 sean de calidad, ¿cierto? Todos sabemos qué es lo que nos ayuda y qué es lo que no nos ayuda en esta materia. Y a veces nos damos cuenta que antes de dormir estamos contestando un mensaje en el celular. Y esa es la última actividad del día. Entonces, ver qué es lo que estamos haciendo para informarle, ¿cierto?, a nuestro cerebro y a nuestra mente que llegó la hora de descansar y que ese descanso efectivamente sea renovación. La segunda casa, la casa de las emociones, implica hacer un espacio de lo que estamos sintiendo, validar las emociones. Yo no soy partidaria de hablar de emociones positivas y negativas, yo creo que las emociones son parte de la experiencia y simplemente ocurren, ¿no? Entonces hay que hacerle un espacio. A veces queremos controlar las emociones, gestionar las emociones sin habitarlas, ¿sí? Entonces, en general, los seres humanos emocionamos, ¿sí? Tal como aprendimos a emocionar, nos alegran ciertas cosas, nos ponen tristes otras y nos ocurre simplemente en la experiencia. Raro sería entonces que no ocurriera eso. Ahí estamos hablando ya de una línea más psicopatológica. En general, los seres humanos habitamos nuestro mundo emocional. Cuidar lo que decimos porque las emociones son contagiosas y se expresan en el cuerpo y se expresan en el lenguaje y basta ver, ¿cierto?, lo que ocurre cuando conversamos con personas que están de buen ánimo, con personas más positivas y lo que ocurre cuando conversamos con personas que están tristes. Yo tenía un profesor en la universidad que decía que una persona deprimida te deprime a ti. Y ese era como el mejor sensor que uno podía identificar. Y efectivamente, nuestras emociones son contagiosas. Piensan cuando vemos este comercial de la guagua que se ríe. Terminamos todos esbozando una sonrisa al fin. Identificar, ¿cierto?, si nuestra sensación de insatisfacción o de malestar en cualquier experiencia tiene que ver con la situación o con la interpretación que estamos haciendo de la situación. Nuestro plano emocional es como si nos moviéramos en el mundo con una serie de sensores y los sensores simplemente despiertan.
Pero a veces lo que nos hace sufrir o lo que nos genera malestar o insatisfacción no son las situaciones en sí mismas, sino cómo hacemos la interpretación de la situación. Y si modificamos o si nos damos la oportunidad de desafiarnos a buscar otras interpretaciones, probablemente encontremos otras formas de evitar la situación. Tercera casa, la corporal, y aquí a todos nos cuesta un poquito más, ¿sí? Escuchar qué necesita nuestro cuerpo y ya lo decía, darnos lo mejor que podamos darnos. El comer conscientemente, yo creo que todos estamos inmersos en una rutina que a veces hace que no podamos alimentarnos a nuestras horas o que no podamos dedicarle el tiempo, ¿cierto? A ciertos momentos del día para alimentarnos, de que a veces no hacemos las mejores elecciones. Pero si hay algo que está hoy día funcionando muchísimo en atención plena, es el comer consciente. Es el, aunque sea por 20 minutos, suspender toda otra actividad simplemente para nutrirnos desde un plano más amoroso y cerrar el computador y alejar el celular y apagar el televisor y simplemente nutrirnos y ver la magia que ocurre cuando nos estamos alimentando. Yo siempre cuando hago ese ejercicio me maravillo de ver mi plato y decir, wow, esta es una reunión interplanetaria, porque lo que estoy comiendo acá, no sé, una papa viene de Chiloé, el tomate viene del norte, el arroz venía de la India, y me imagino ese viaje y digo, qué bonito esto. Y aparecen otras experiencias al momento de nutrirnos. Y las rutinas de movimiento, que si bien es cierto son difíciles de instalar, son tan necesarias. A veces es lo primero que se nos cae cuando nos falta el tiempo. Pero de lo que hablamos acá no es de ser super fitness, sino de instalar pequeñas prácticas donde le comuniquemos a nuestro cuerpo que está vivo, básicamente. Cuarta casa, la casa de la espiritualidad. Y esto no tiene que ver con ser religiosos o no. La espiritualidad tiene que ver con activar una actitud de gratitud, ¿sí? Hacia afuera y hacia adentro. Básicamente reconocer en la experiencia lo afortunados que somos, por ejemplo, de estar reunidos aquí hoy día, de poder estar respirando algo que está siendo difícil para muchas personas, dado lo que ha pasado. Eh, el poder reconocer, ¿cierto? Que es un regalo poder despertar, abrir los ojos y ver, ¿sí? Entonces, mirar qué es lo que tenemos y qué es lo que podemos hacer con eso que tenemos. Y trabajar una actitud de aceptación frente a lo que no depende de nosotros y de humildad, ¿sí? Esa es, a mi juicio, la mirada de la espiritualidad. Voy a hacer una infidencia que no pretende generar ni una victimización, pero yo en algún minuto tuve un problema de salud y perdía visión constantemente. Entonces hacía escotomas y eso era muy angustiante para mí porque cada vez que abría los ojos en la mañana sentía que iba a haber menos. Hasta que, claro, quedé con las manchas, en fin, hasta ahora les aviso por si alguna vez nos vemos en vivo, si alguien se pone al lado y yo no lo saludo, no es porque no lo quiera, es porque no lo veo. Pero me empezó a aparecer la gratitud del día a día, del despertar y decir, wow, veo. O puedo leer, porque mi terror era, por ejemplo, que me apareciera un escotoma justo en el punto donde enfoco. La gratitud, finalmente, tiene que ver con aquello que hace posible la magia de la vida. O sea, ¿qué es lo que yo tengo hoy día y cómo puedo gestionar mi experiencia con lo que tengo? No sé si ustedes conocen, yo conozco por mi trabajo muchas personas que están siempre y constantemente focalizando su atención en lo que no funciona, en lo que no hay, en lo que falta, en lo que falla. Por lo tanto, la calidad de esa experiencia es dolorosa, ¿sí? Cuarta casa, entonces, de la espiritualidad. Y la quinta, respecto de las relaciones que establecemos. Los seres humanos somos seres sociales, buscamos siempre asociarnos, y lo ideal, ¿cierto?, es que instalemos esas relaciones, pero desde un plano de cooperación y de colaboración, muy por el contrario de lo que se nos enseña siempre, que es a competir. Eh, Importante en este plano ser capaces de seleccionar las conversaciones y la información que consumimos. Hay mucha información circulando que lo que busca es poner un foco de quién hacia dónde apuntar con el odio. Es como información que nos conduce a señalar el culpable de la miserable vida que tenemos, ¿sí?
seleccionemos mejor la información que consumimos. Preguntémonos esto mismo que les decía recién. ¿Esto es lo mejor que me puedo dar? ¿Sí? También en la información que seleccionamos. ¿Esto es lo mejor que puedo leer? ¿De qué me sirve? ¿Sí? Es como cuando hablamos de salud mental de los chilenos, yo digo, wow, pero es que ¿cómo esperamos algo distinto si el motor de partida de la mañana es un noticiero que nos habla de portonazos, de niños perdidos, de violencia, de encerrona? O sea, es que no existe forma de partir bien el día. Y no quiero decir con esto que no tengamos que informarnos, pero yo particularmente no necesito ver el testimonio de la persona que le robaron el auto con la guagua adentro para saber que eso existe y para saber que es tremendo. Eh, Creo que hay una cuota de morbo ahí. Creo que es importante que seleccionemos la información que consumimos. Eso también nos nutre o nos intoxica. En lo social, validar la experiencia de los demás. Todos nosotros estamos haciendo lo que podemos hacer dado quienes somos. Nadie tiene la receta para vivir la vida, ¿sí? Pero cada uno de nosotros está haciendo lo mejor que puede, entonces validemos la experiencia de los demás, cada uno está en un camino evolutivo, cada uno está haciendo lo que puede, evitemos compararnos, decir esto es mejor, lo que yo hago es mejor que lo que haces tú, no, eh, dejarse cuidar, ¿cierto? El dejarse apoyar en otros, sobre todo en los momentos de dificultad, el poder pedir apoyo cuando no estamos pudiendo, porque efectivamente sabemos que el aislamiento activa el mismo recorrido cerebral que el dolor. Entonces, cuando estamos aislados, la experiencia es parecida, ¿ya? Busquemos redes de apoyo nutritivas. Y acá, dentro de las herramientas, ¿no? Y aprovechando que está ahí la Marce, porque a lo mejor nos va a aportar en la conversación, la herramienta del mindfulness, que a veces aparece como también de la mano del coaching, como dos herramientas que son muy elitistas. Yo he escuchado harto eso, que es para personas con tiempo y para personas con dinero. La herramienta del mindfulness, a mí me gusta verla como el ansiolítico natural, como la medicina de nuestro propio cuerpo. No es otra cosa que la conciencia que aparece al prestar atención con intención al momento presente, intentando, ¿cierto?, sacar la barrera del juicio que siempre nos aparece, siempre estamos diciendo es que no me resulta, nos apegamos al resultado, sin juicios y observar, ¿cierto?, cómo se despliega la experiencia momento a momento. Esto no es una moda, sino que es una herramienta que está demostrando utilidad. Se está haciendo mucha investigación, se está acumulando una cantidad de información de buena calidad que nos dice que por aquí iría. ¿Y por qué? ¿Dónde yo me maravillé de esta herramienta? Porque, insisto, es como una medicina natural, es como que nosotros mismos tenemos la capacidad de sanarnos. Si ustedes se fijan, cuando estamos deprimidos, por ejemplo, emocionalmente estamos en un exceso de pasado, ¿sí? Estamos melancólicos, estamos en lo que nos fue, estamos en lo que se perdió, en ese relato estamos. Cuando estamos ansiosos, lo que estamos haciendo es estar en el futuro, en lo que tengo que hacer, en las cuentas que tengo que pagar, en lo que tengo que estudiar, en lo que tengo que lavar, en fin, en el futuro. La herramienta del mindfulness lo que hace es invitarnos en el fondo a estar en el momento presente. Y al parecer, una cuota de presente podría ser una especie de antídoto antidepresión, o sea, me saca del pasado, y anti-ansiedad, me saca del futuro y me trae de vuelta, ¿sí? A través de algo tremendamente simple que hacemos miles de veces en el día sin darnos cuenta, que es respirar. Y es fijar un ancla en eso que hacemos tan inconscientemente, que nuestro cuerpo sabe hacer, que es respirar. ¿Bien? Siempre decimos esto, cuando estamos frente a alguien ansioso, respira. Pero no, lo decimos como con poca conciencia, no necesariamente con intención. Respirar es un ancla al momento presente, es esta medicina que todos tenemos dentro. Hacerlo conscientemente es como una especie de rescate, ¿sí? Aparecen perspectivas que antes no aparecían. ¿Bien? Entonces, de lo que hablamos acá es de instalar acciones mínimas de atención plena.
No tenemos el tiempo para ir a meditar al Himalaya y quedarnos ahí. No es la vida que elegimos, no estamos en esa. Sin embargo, prácticas breves, 15 minutos al día o 5 minutos al día por un mes, empiezan a mostrar ciertas transformaciones y eso está estudiado. ¿Y qué es lo que permite? Mejorar concentración, mejorar foco, mejorar visión, ¿sí? Ampliar un poco el marco de soluciones posibles que a veces aparece tan restringido cuando estamos ansiosos. Entonces, acciones mínimas es como expresa la imagen, es el poder, si es que me voy a tomar un té, hacerlo con atención plena, percibir la textura, percibir la temperatura, percibir el aroma, percibir el color, ¿sí? Toda la información que me lleva y por último el sabor, ¿sí? Y en esa experiencia ya estoy anclada aquí y ahora. Nada más está ocurriendo sino tomándome ese té, ¿sí? Entonces, la atención, yo les decía, es como una linterna, entonces va a depender de cómo yo la dirijo, qué es lo que voy a iluminar, ¿sí? Y qué es lo que se va a ver con claridad. Esto no es positivismo tóxico, que también es una tendencia hoy día, decir que lo malo no existe y que con optimismo se pasan todos los males. No, eso es devaluar la experiencia de sufrimiento y las personas efectivamente sufrimos, ¿sí? Por el significado que les damos a la experiencia, sufrimos, eso existe. Eh, no se trata de negar la experiencia del sufrimiento, se trata de aceptar que nuestra atención es una herramienta valiosísima en la medida en que yo la dirijo con intencionalidad, ¿sí? Solo eso. Y que en una experiencia cualquiera yo puedo identificar positivo, negativo y neutro, ¿sí? Y aquí les hago una invitación. Yo hago una práctica hace 4 años ya. Partí haciéndola por un mes. Me motivé tanto que llevo 4 años. Y puede ser a lo mejor súper infantil lo que les voy a compartir, pero lo comparto porque me gusta y me nutre. Al finalizar cada día, en mi casa tengo un rincón con una lámpara, un espacio que para mí es como tranquilizador, con un frasquito. Al principio era un frasco conserva súper feo, he ido refinando el frasco, donde me obligo al finalizar el día, incluso en esos días donde yo digo, ¿para qué me levante? Que todos hemos tenido, ¿no? A escribir lo mejor del día, aquello que podría ser digno de agradecer. Y lo abro el 1 de enero de cada año. Es que es el regalo más hermoso que te puedes hacer. ¿Qué es lo que pasa con las experiencias? Van pasando una tras otra al punto de que no recordamos, ¿cierto? ¿Qué es lo que pasó la semana pasada? El 1 de enero a mí nadie me saca la sonrisa de la cara. Hago un pequeño ritual, abro mi frasco y empiezo a relacionar los papelitos con fotos que a veces vamos sacando como naturalmente. Y nadie me saca la sonrisa porque es como un autorregalo, ¿sí? Y me acuerdo que valoré la experiencia porque justo el año que murió mi papá, encontré el papel del 10 de enero del 2015 y encontré algo que pude agradecer. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando reconoces eso? En un día oscuro, en un día doloroso, el reconocer que sí existe una parte de esa experiencia donde pude sentirme afortunada. Y eso no significa tener superpoderes. Eso está al alcance de todos nosotros. Es, insisto, medicina del cuerpo, es medicina, es nuestro propio circuito, ¿sí? Entonces, ¿qué es meditar y quiénes pueden meditar? Aquí existen muchos mitos en relación a que es poner la mente en blanco o que es como ser un monje budista y que tenemos que raparnos la cabeza. No. Si ponemos como meta esto de poner la mente en blanco, nadie podría hacerlo o tal vez tendríamos que irnos al Himalaya y renunciar a nuestra vida y lograr con muchos años de práctica y tal vez nunca lo logremos. Todos podemos meditar y en general lo único que se recomienda es que algunas personas con trastornos psiquiátricos muy puntuales no lo hagan, pero en general todos podemos hacerlo.
Y esto no tiene que ver con nada más que con poner atención en un foco, con aceptar que nuestra atención y nuestra mente es inquieta, con reconocer cuando nuestra mente se mueve y sigue un pensamiento. Es como si en el día, ¿cierto? El cielo azul fuera nuestra mente y las nubes fueran los pensamientos. Yo reconozco que hay nubes, pero puedo decidir, ¿cierto? Seguir una nube o volver al fondo azul. Reconocer la distracción y volver al foco, ¿sí? Eso es. No es mente en blanco, no es, ni siquiera es sentarnos así como está sentada la foto, la persona de la foto, es cultivar unos minutos, comprometernos con unos minutos de estar aquí y ahora simplemente respirando como salga, ¿sí? Entonces, implica reconocer que la naturaleza de nuestra mente es saltar de pensamiento en pensamiento. Eso es para lo que está creada, eso es para lo que existe. Entonces, el pensar que eso no es así y aspirar a que tengamos 5 minutos de mente en blanco, la verdad es que lo único que hace es comprometernos con un resultado y es generar esta sensación de que no nos resulta, de que no es para nosotros, de que esta herramienta es para iluminados, ¿sí? Y esta es la sensación cuando estamos con un día donde hay muchas tareas. Es como si algo gigante nos visitara y nos ofreciera compañía el resto del día, ¿sí? Así son a veces los pensamientos recurrentes, como un gigante que nos saluda en la mañana y no se va nunca más. ¿Bien? Importante es ver que el mar siempre está en movimiento, pero también es importante ver que cuando observamos el mar, cada ola es pasajera. Cada ola es impermanente. No, no es posible, ninguno de nosotros tiene el poder de detener las olas, pero sí podemos aprender a surfear y a poder relacionarnos con ese movimiento, ¿sí? Esa es un poco la invitación. Y yo le decía a la Carito en la tarde, ¿será que podemos practicar? Intentémoslo. Veamos si nos podemos llevar de este encuentro un espacio de práctica de autocuidado para nosotros mismos y no estar todo el tiempo en lo teórico. Veamos qué pasa, ¿sí? No sé si les parece. Eh, Estamos acá 21 personas conectadas y la invitación que les haría aquí y ahora es que cada uno de nosotros fuera buscando un espacio donde pudiera detenerse por unos minutos y voy a hacer un intento y me comprometo a hacer mi mejor intento por acompañarlos a guiar una práctica de atención plena. ¿Bien? Así que quien quiera, por ejemplo, y se sienta más cómodo o menos expuesto con sus cámaras apagadas, lo puede hacer. Incluso hay personas que les funciona muy bien ponerse un pañuelito en los ojos para generar oscuridad y promover cierta exactitud hacia adentro. Lo puede hacer. Cualquier cosa que necesites aquí y ahora, cuando hablamos de darnos lo que necesitamos y darnos lo mejor que podemos darnos, este es el minuto. Así que los invito a tomar la posición que resulte más cómodo para tu cuerpo. Idealmente, vamos a buscar una posición bien enraizada, donde nuestros isquiones estén bien apoyados en la superficie que nos sostiene, donde nuestra espalda esté erguida, tal vez con los hombros ligeramente hacia atrás. Hacer como el ejercicio de que nuestros hombros intentan ir a las orejas y rotan hacia atrás. Y nuestras manos descansando ligeramente, con delicadeza sobre nuestros muslos, dejando reposar nuestras piernas y sentir que la planta de nuestros pies está en contacto con el suelo. Y en esa posición enraizada, encarnando un cuerpo digno como una montaña, te invito a que si está disponible para ti, puedas cerrar tus ojos y si es que no, tal vez dirigir tu mirada hacia un punto ligeramente hacia abajo. Y comenzamos. Te invito a que en esta posición simplemente
observes tu respiración, observando el movimiento como si fueran olas, cada inhalación y cada exhalación única. Te invito a que observes en qué parte de tu cuerpo reconoces con mayor facilidad el vaivén de tu respiración. Tal vez te aparezca en el abdomen, observando cómo se infla y se desinfla. Tal vez en tu pecho, tal vez en tu nariz. Anda a buscar esa parte de tu cuerpo donde se expresa con mayor facilidad tu respiración. Cuando tengas esa parte de tu cuerpo identificada, le vamos a llamar nuestro ancla. Y cada vez que nuestro pensamiento nos saque de la experiencia presente, nos lleve a lo que no hicimos o a lo que tenemos que hacer, vamos a volver a nuestro ancla, que va a estar en nuestro abdomen, tal vez en nuestra nariz, donde sea más fácil para ti. Y simplemente vamos a respirar, a observar, a maravillarnos con cada inhalación que ocurre por única vez, irrepetible y pasajera. Cada exhalación única. Te invito a que respirando explores las sensaciones de tu cuerpo. Tal vez aparezcan sensaciones en el roce con tu ropa. Tal vez el peso de tu cuerpo sobre la superficie que te sostiene. Tal vez temperaturas del espacio que habitas. Tal vez olores. Explora las sensaciones de tu cuerpo y respira. Si tu mente comienza a hacer su trabajo y te saca de esta experiencia presente con amabilidad, sin juzgarnos por eso, la traemos de vuelta a nuestro ancla, ese lugar que elegimos para enraizarnos, aquí y ahora. Te invito a que amplíes tu percepción desde tu cuerpo hacia tus emociones y observes si es que hay alguna emoción que está ocurriendo aquí y ahora. Sin intentar ponerle nombre, simplemente reconociéndola, sintiéndola. Nuestra mente va a querer narrarla. Solamente observa dónde está ocurriendo esa emoción y continúa respirando. Recuerda que si tu mente empieza a hacer su trabajo y aparece un pensamiento, simplemente no me identifico con él, vuelvo a mi ancla. Y ahora te invito a que amplíes tu foco atencional hacia
los pensamientos que están ocurriendo aquí y ahora. Ahora sí, observemos. Sin prestarle atención a alguno en particular, simplemente observémoslo, como si fueran nubes en el cielo. Observamos esas nubes pasajeras. Continuamos respirando. Te invito a que lleves tu atención a este ancla que elegiste, que conectes con esa parte de tu cuerpo que te conecta con el presente. Y por último te invito a que amplíes tu foco atencional hacia la experiencia de los sonidos del lugar que estás habitando. Tu mente va a querer narrarlos, ponerle nombre, simplemente percibe los sonidos del lugar donde te encuentras. Tal vez un auto que pasa, tal vez una persona que habla, tal vez no percibas nada. Y si tu mente te saca de la experiencia presente y te lleva hacia el pasado o hacia lo que tienes que hacer después de ahora, con amabilidad, vuelve a tu ancla. Unos segundos más. Observa cada inhalación, cada exhalación. Te voy a pedir que en la próxima inhalación vuelvas a conectar con la experiencia presente. Que con la siguiente inhalación vuelvas a conectar con tu cuerpo aquí y ahora. Que con la tercera y última inhalación busques conectar con el espacio que habitas. Y a tu ritmo, tal como sea posible para ti, sin apresurarte, vayas abriendo tus ojos. Bien. No les voy a preguntar cómo les fue porque no estamos buscando un resultado. Sin embargo, si es que a alguien le gustaría compartir alguna experiencia, sería valioso tal vez poder conversar sobre cómo estamos, ¿sí? Dejo abierta la palabra. No sé, Patita, pero me encantó, ¿sabes? Es muy difícil para mí personalmente tener estos minutos de paz. Y de verdad, el hecho que nos hayas invitado a hacerlo en este minuto, te lo agradezco, porque realmente es diferente. O sea, quiero seguir, casi muero. Pero de verdad que es increíble. O sea, uno pasa por alto, uno le da tanta importancia al tiempo. El tiempo es como un persecutor, el que no alcanzas en el fondo, no lo alcanzas, lo persigues. Entonces uno se olvida de uno. Fíjate, uno se olvida que puede reflexionar, que puede tomarse un minuto y disfrutar de cosas que están a tu lado sin moverte. Así que bonito, te agradezco, Patita, esta oportunidad. Gracias a ti por la invitación.
Efectivamente, 10 minutos de conectar con la respiración sin buscar un propósito en particular y ya aparecen sensaciones y experiencias, ¿cierto? Es bonito el ejercicio de reconocer que el cuerpo es el único que sabe estar en presente. El cuerpo no puede estar en futuro ni en pasado, el cuerpo solamente sabe estar en presente. Así que ahí está, la medicina del cuerpo. Yo les agradezco infinito, no sé si a alguien le gustaría compartir con qué se queda, estoy tratando de ajustarme lo más posible al tiempo que me diste porque podríamos estar una hora más conversando estos temas que a mí me gustan tanto, pero eh, los invitaría, no sé, Ilse o Caro, si es que abrimos la conversación. Sí, de todas maneras, yo creo que acá hay presentes muchas personas, varias, que han estado trabajando este tema, el doctor Bogado, la doctora Vitrán, el doctor Tala, a lo mejor ellos pueden hacer algún comentario al respecto, creo Mi que jefe, el sería de doctor gran Vega. utilidad. ¿Perdón? Mi jefe, el doctor Vega, también trabaja estos temas. Mm, Sí, también. sí, Bueno, queda abierto el micrófono para que puedan hacer sus aportes. súper. Doctor Bogao. Sí, primero quiero felicitar a la expositora por lo bien que lo ha hecho. Y bueno, comienza nomás un meditador, automáticamente entra, no espera ni un minuto. Es lo que me pasa a mí. Maravilloso. Yo llevo haciendo cursos de autoconocimiento y control del estrés, donde empleo meditación y mindfulness hace 10 años Mm, y han sido presenciales. Y este último año ya en forma online, que para mí fue muy agradable, una sorpresa muy, muy linda. Puedo decir que hace 10 años, 30 estudiantes por año, llevo en 10 años 300 estudiantes que creo que son diferentes. Son médicos diferentes, actúan diferentes. Algunos de ellos todavía me mandan algunos correitos por ahí, agradeciendo. Esto es, yo creo que lo más extraordinario que puede pasar aquí en Occidente. Debemos agradecer a John Kabat-Zinn, ¿no es cierto?, que ha sido pionero en esto. Pero yo comencé cuando iba caminando entre una librería y me compro un libro de budismo. Y ahí comencé yo, no lo dejé más. maravilloso. Y realmente lo que hacemos acá es el budismo, que hace 2500 años lo hacía exactamente Siddhartha. Ujú. Entonces, el príncipe Siddhartha, él abandonó todo por dedicarse a esto, por la atención plena, por dedicarse a los demás. Y creo que eso, con ese camino que los que tomamos este camino, digamos, vamos a hacer un mundo realmente mejor. Ya se están viendo un mundo mejor. La manera en que ha crecido, ¿no es cierto?, los trabajos científicos en estos últimos 10 años han sido pero, tremendo. Y hace 20 años era muy poquito, casi nada. Entonces, cada escuela, ¿no es cierto?, en el mundo está trabajando sobre esto. Y bueno, y yo humildemente en mi centro de Oriente comencé con mis alumnos. Yo soy urólogo, no soy psicólogo ni soy psiquiatra. Entonces comencé con ellos y nunca lo abandoné. Y siempre mis estudiantes alumnos eran los que pasaban por urología, 25 a 30. Ahora en este momento ya el primer semestre lo hice cuarto año de medicina, el que quisiera, y comencé en esta semana el segundo semestre, quinto año, el que quisiera. Entonces, comprendo perfectamente a la expositora y veo que comulgamos en ese aspecto y ojalá que todo lo que estamos aquí podamos hacerlo, porque no hay duda de que esto, alguien dijo que es contagioso. Bueno, así que yo la felicito una vez más, profesora, por lo bien que lo ha hecho. Muchas gracias, doctor. Gracias. ¿Ves manitos levantadas, Álvaro?
Hola, bueno, yo quiero complementar algunas cosas. La primera, mi experiencia de la práctica recién fue que mis hijos se pusieron a pelear y a llorar. Es parte de la Es lo que experiencia. suele ocurrir en estos espacios protegidos. Yo tengo dos hijos de 2 y 5 años, entonces no es algo infrecuente. Es parte de la experiencia. Entonces, entonces es bien relevante que, por ejemplo, esto a nivel de estrategias de bienestar en profesionales de la salud se ha estudiado cosas como el lavado de manos, mindfulness. Con todo esto de la pandemia, decís, es que estoy tapado en pega, hay mucho que hacer y no tengo tiempo para hacer algo como esto. Bueno, cuando te estés lavando las manos, siente el agua, siente la respiración, y todo, chévere. Y eso cambiaría la experiencia y por lo tanto se asociaría a mejores resultados de salud mental. Eso es bien interesante, ¿eh? Que es relevante que uno le transmita bien eso a los estudiantes también. Sí. Que esto no implica que uno se siente a meditar, sino que puede ser la caminata que uno hace desde el box hacia la residencia o cuando está en el taco o cosas. Tal cual. Segunda cosa, yo creo que también es importante el darle una mirada a lo mejor más profunda a esto del marco temporal de las intervenciones. Porque el mindfulness y muchas técnicas meditativas se basan en esto de centrémonos en el presente, como una estrategia como de cambio del foco atencional. Pero desde la psicología positiva, en la teoría del saboreo o el savoring, se usa harto el marco temporal, no solo presente, sino que se usa el pasado también y también el futuro. Entonces, para que lo entienda, a lo mejor los que no han podido conocer este tipo de estrategias, imagínense que yo voy a tener un viaje a España. Es cierto que yo puedo estar disfrutando mi viaje a España, ¿ya? Y eso es muy bueno, versus centrarme en que me estuvieron hueveando en el aeropuerto, que tuve que mostrar, hacerme el PCR, todo lo que sea. Yo puedo centrarme en que mi viaje está genial. Pero yo también puedo, por un lado, recordar después lo rico que fue mi viaje y mejorar mi bienestar hedónico, así. O cuando yo lo estoy planeando, también puedo disfrutar esa planeación y decir, oh, qué rico va a ser estar allá. Entonces, a priori, los marcos temporales no son el problema, sino que tiene que ver con qué contenido yo le doy a ese marco temporal, cómo yo me relaciono con ese marco temporal. Pues, como decía Patricia, si por ejemplo mis expectativas son muy altas, me voy a decepcionar y se me hace sentir peor y todo, pero uno puede hacer el ejercicio lógico de que si mis expectativas son bajas, también es muy probable que me sienta mejor. Otra cosa que quería complementar, que también hay que tener ojo cuando uno hace recomendaciones de prácticas de esta naturaleza a un grupo de estudiantes amplio, heterogéneo, que no conoce muy bien. Porque también, así como se han descrito los múltiples beneficios de forma más bien sólida, diría yo, en salud mental, también se han descrito los efectos adversos de este tipo de cuestiones. Entonces, que pueden producir crisis de pánico, aumento de la suicidalidad, aparición de sintomatología postraumática, etc. Y a mí me ha pasado incluso que estando en la mitad de estas cuestiones en un grupo, a uno le aparece la crisis de pánico, con cosas que parecen medianamente inocuas. Entonces, también hay que tener ojo con eso, de que ojalá uno, por ejemplo, le advierta cuando va a empezar la práctica a la gente, oye, si te estáis sintiendo mal, o esto no te hace sentido, o empiezas a sentir cuestiones, te puedes detener, no hay problema, no es necesario continuar hasta el final. Porque los alumnos tienden un poco a seguir la indicación. Entonces, si uno le dice a todos, ya, ok, ahora vamos a hacer esto, es raro como que espontáneamente digan, no, yo voy a detenerme aquí. Es bueno que uno les haga como la advertencia previa, de fondo. Sí, Eso es mi comentario. absolutamente de acuerdo. Muchas gracias por tus aportes. Gracias. Marcela. Hola a todos, gracias. Estoy feliz de estar acá y de reconocer colegas que hemos estado motivados, hemos trabajado en conjunto para fomentar prácticas de autocuidado, dentro de las cuales está la práctica del mindfulness. Contarles que desde nuestra Escuela de Medicina en la Universidad Católica, no necesariamente centrado exclusivamente en el mindfulness, pero sí en distintas estrategias de autoconocimiento primero y de autocuidado, hemos trabajado en investigación y en docencia. Primero fue súper casual, hicimos unos estudios sobre cómo es que los estudiantes aprenden y nos dimos cuenta de que estaban quemados y empezamos a medir el burnout y invitamos a 10 universidades y nos dimos cuenta que 1 de cada 2 estudiantes de pregrado estaba quemado.
Y después hicimos una investigación de con qué se puede asociar. Y un predictor de burnout para estudiantes entre quinto y séptimo de medicina es su nivel de mindfulness disposicional. No de la práctica del mindfulness, sino de cuál es el nivel en los que cada persona en la vida cotidiana tiene conciencia de su cuerpo, de sus emociones y de sus pensamientos. Y eso vino a confirmar algo que paralelamente habíamos aprendido de la escuela de Ronald Epstein, del Mindful Practice, en el que justamente, como dice Álvaro, es en la cotidianeidad, en las prácticas como lavarse las manos, como, no sé, pues, de entrar a un box de atención, ¿no es cierto?, entre un paciente y otro, es el traer la atención nuevamente a uno. Bueno, Epstein es una eminencia, ha formado muchísima gente, lo hemos invitado. Y entonces hemos ido como afirmándonos en la convicción de que como personas y como docentes de profesionales de la salud que son expertos en cuidar, es indispensable que nos ayudemos para enseñar, para aprender nosotros y enseñar a cuidarnos. Y no me podría alargar millones de años, pero este año tuvimos la fortuna de contar con 6 otras escuelas de medicina, fuimos 7 en total, en las que hicimos un programa de 8 semanas para estudiantes de pregrado, de 4º año de medicina, incluyendo, entre otras cosas, el mindfulness. Y eso significó formar como a 100 docentes de todas estas escuelas, y tuvimos una llegada con 650 estudiantes de medicina, y junto con los 600 de justo, no sé cuánto. Y yo creo que estamos generando redes, que ya hay una masa crítica, y yo creo que podríamos tener jornadas de mindful practice o de autocuidado en medicina, tomarnos en serio esto, porque es una pandemia en sí misma. Gracias, Patricia, gracias a todos. Gracias a ti, Marce, un gusto verte además y escucharte. ¿Alguien más quiere participar, hacer algún comentario? A mí me... Ay. Suena Lalo, voy a hablar. A mí me gustaría opinar porque realmente es un tema que es muy interesante, sobre todo después de muchos eventos en que hemos conocido las cifras del estrés con que tenemos a los estudiantes en primero, en segundo año de la universidad. O sea, esto no es algo que se dé solo en las escuelas de medicina, por la atención de esas carreras, sino que se da con estudiantes que ingresan ya a la universidad. Y a mí me impactó mucho en una oportunidad un estudio que presentaron desde la Universidad de Chile, en que analizaban los estudiantes que pedían hora, digamos, en los centros de psicólogos del bienestar estudiantil, y la sintomatología ansiosa y depresiva era alta, pero era mucho más alta cuando se consideraba a todo el grupo de estudiantes, no solo los que consultaban. O sea, muchos de los que no acceden a tratamiento tienen más ansiedad y más depresión que los que se acercaron al bienestar estudiantil. Entonces yo creo que además con la situación de pandemia del año pasado, que afortunadamente parecemos ir superando, yo creo que es un tema que es fundamental, cómo enseñarle a nuestros estudiantes el autocuidado, bajar los niveles de tensión, considerar todos los aspectos, el espiritual, el físico, el psicológico, etcétera. Yo creo que es un tema que, y me gusta esto de que nos encontremos acá. Me acuerdo, la Católica en alguna oportunidad también nos invitó y fuimos. Es un tema que a mí me apasiona y que tenemos que seguir compartiendo experiencias, creo.
todas maneras. Los kinesiólogos nos interesa mucho poder contribuir en la relajación de nuestros estudiantes, nuestros pacientes también. Sí. Muchas gracias, María Elisa. Sí, yo soy una fascinada con la invitación, así que no me queda nada más que agradecerle a la Carito el que me haya invitado a participar. Creo que estos encuentros nos invitan a reflexionar y también a ampliar y compartir experiencias, porque somos tantos los que estamos haciendo cosas parecidas y a veces parecen como iniciativas aisladas, y cuando conversamos nos damos cuenta que hay una sintonía en particular. Sí. Así que muchas gracias, Caro, gracias, Ilse. No, muchas gracias a ti, Patricia. Yo quisiera agregar de que siempre pensamos, y es bueno que lo hagamos en nuestros alumnos, pero resulta que nosotros mismos necesitamos mucho, y a veces muchísimo, porque también modelamos, y muchas veces modelamos negativamente. Entonces, nos cuesta reconocer de que hay instancias de necesidad y hay instancias en que podríamos mejorar sin mayor costo, solamente perdiéndole un poco el temor o la vergüenza a reconocer de que somos seres humanos. Y bueno, en estos mismos tiempos generalmente se escucha, es que estoy tan estresado, pero resulta que es como moda y no lo tomamos en su verdadera dimensión. Yo te agradezco sinceramente, Pati, porque era justamente lo que estábamos persiguiendo yo personalmente desde hace tiempo en Sodeduxa, encontrarnos en esta forma, o sea, reconocer de que hay mecanismos, hay ayudas o autoayudas que nos pueden significar muchísimo para nuestro bien. Es decir, en primer lugar, saber lo que es el bienestar, porque si nos sentamos a definirlo, a lo mejor van a salir muchas definiciones enciclopédicas, pero no de lo que es en la vida real. Así es que creo, por lo menos para mí, esta tarde ha sido un broche de oro para una de las actividades que ha programado Sodeduxa. Y quisiéramos agradecerte que a pesar de los compromisos que tú tienes y que en este momento incluso estás tan lejos, has dejado un tiempo que podrías estarlo dedicando a pasear, a visitar. Estás aquí ahora con todos nosotros. Así que muchas gracias y gracias a todos los presentes. Gracias. Esperamos contar con ustedes en nuestras próximas reuniones. Es lo que conversábamos al principio, cuando el trabajo que haces te hace feliz, da lo mismo donde lo hagas, te sigue haciendo feliz y no forma parte de una obligación pesada. Así que gracias por la invitación.